Estimados colegas, amigos y alumnos del máster, estas primeras palabras son de agradecimiento tanto a los investigadores principales de los diferentes proyectos que participan en este congreso. Me refiero a Rafa, a Iván y a José Antonio, también a la organización, especialmente a Aitor y a Ainhoa, y quisiera remarcar también mi especial agradecimiento hacia Lola por organizar este congreso virtual que permite exponer nuestras líneas de investigación relacionadas con la defensa imperial. Mi comunicación amplía el tema de los asientos en el Reino de Mallorca que ya inicié el año pasado en Segovia. En este caso trataré la propuesta de un particular, del Marqués de la Romana, que tenía la finalidad de mejorar la defensa de costa de la isla de Mallorca en el tiempo de Carlos III. Hacia el año 2002, el doctor Paco Andújar publicó un artículo realmente interesante en la revista Crónica Nova, titulado Galones por Torres, y que después, con posterioridad, fue incluido en el libro El sonido del cero, y allí exponía cómo entre 1762 y 1774, desde la Secretaría del Despacho de Guerra, pues se impulsó varias operaciones de venta de empleos militares utilizando diversas modalidades penales. Una de las más singulares tuvo como escenario el Reino de Granada, con el objetivo de reforzar el sistema defensivo costero sin gastos para la Hacienda Real. Este método consistió en evaluar los costes de las fortificaciones, las baterías de costa, las torres y atalayas, y buscar personas interesadas en correr con estos gastos, ¿no?, a cambio de los cuales el rey les entregaría sus correspondientes despachos de oficiales del ejército. Bueno, y a partir de la lectura de este artículo y de este capítulo de este libro, me surgió, pues como digo, una duda. ¿Se produjo algo parecido en Mallorca? Pues bien, la comunicación que presento va en esta dirección, que está resumida en este proyecto del segundo marqués de la Romana, gracias a un legajo que pude localizar en el Archivo General de Simancas y que está fechado en julio de 1773. Esta propuesta o proyecto tiene una redacción extensa y con una amplia introducción redactada por el propio marqués, con un adecuado conocimiento sobre el sistema defensivo insular, y ahí ya remarcaba la problemática existente para la defensa de los 550 kilómetros de costa que baña la isla de Mallorca y, sobre todo, para intentar reducir el peligro del corsarismo procedente del norte de África, impedir la entrada del contrabando de tabaco y, especialmente, también atajar el peligro de la introducción de contagios y de pestilencias procedentes de la península ibérica y del continente. Bueno, el proyecto dejaba claro que la defensa marítima o la vigilancia, pues faltaban hombres, faltaban caballos, en muchos casos estaban mal pagados, incluso muchos de los torreros estaban sin salario, y esta extensa introducción del proyecto nos da unos datos o una imagen fija del sistema defensivo en aquel momento. Entre otras cuestiones, subraya que la isla contaba con 57 torres y 126 torreros, 79 guardias secretas, que todo este despliegue pues no podía evitar pues que en muchos casos se impidiera poder vigilar correctamente la costa insular
el sistema no contaba, por así decirlo, con una vigilancia permanente, ya que en muchos casos los toreros no cobraban. Algunos de ellos vivían en cuevas, especialmente los guardias secretas, en chozas, y que en algunos casos incluso eran asesinados por los propios contrabandistas. Por lo tanto, el proyecto del Marqués de la Romana estaba perfilado a mejorar todo este sistema. No suprimir el existente, sino mejorar con la construcción de 14 cuarteles, según el perfil y los planos que incluía el propio proyecto. También 79 albergues para estos atalayas, que en muchos casos, como digo, vivían en cuevas, y la formación de la compañía de toreros y un regimiento de dragones. Y todo ello bajo las condiciones que el propio Marqués propone en el proyecto. Unas condiciones que, a grandes rasgos, él gestionaría y él se convertiría, como digo, en el capitán y en el comandante de estas tropas levantadas para la mejora defensiva, ¿vale? Pero antes de pasar a analizar todo lo que es el proyecto defensivo que propone el Marqués, quisiera primero también presentar a este protagonista, el protagonista de mi comunicación, que es don Pedro Caro y Fontes, segundo Marqués de la Romana. Ya el historiador Rafael Salaberry nos indica que Pedro Caro y Fontes nació en julio de 1717 en la villa de Novelda, en Alicante, fruto del matrimonio de don José Caro y Roca, primer marqués de la Romana, y de doña Patricia Fontes y Carrillo. Nuestro protagonista, con apenas 16 años, es decir, hacia 1733, ingresa en la compañía de guardias marinas del departamento de Cádiz para incorporarse al año siguiente en la Armada con el rango de guardamarina. Un año después, dentro del contexto de la guerra de Italia en la zona de Lombardía, los Caro ascendieron rápidamente en el escalafón mediante el asiento de cargos en los nuevos regimientos como asentistas coroneles o coroneles asentistas que eran ofertados para participar en la plana mayor. Como indica Francisco Andújar, la falta de experiencia militar de estos jóvenes nobles compradores de empleo era compensada por la apuesta financiera de sus familias deseosas de promocionarlos en el escalafón castrense, ¿vale? Esta fue la voluntad del primer marqués de la Romana al comprar cargos castrenses para sus hijos. Para sus hijos menores, en 1734, compra pues, una capitanía y una subteniencia que en ese momento se las compra al conde de Ribery, que era el levantador del regimiento de dragones de Orán. En diciembre de aquel año, 1734, pues también hizo compra de la tenencia de coronel para el primogénito, para Pedro, el protagonista de nuestra comunicación, pero ahora se lo va a comprar a Juan Gregorio Muniain, responsable de completar el regimiento de Trasem. Una vez que es desmovilizado, Pedro Caro pues, fue enviado a Mallorca hacia 1739, 1740, con el gran contingente de infantería que tenía la misión de tomar la isla de Menorca y finalmente no se llegó a producir. Aquí es cuando ya entran los primeros contactos con la isla, pero 2 años después, en 1742, se va a incorporar como voluntario en el ejército de Saboya para acompañar al infante don Felipe en su campaña italiana. Sí que es verdad que los ascensos llegaron en la década de los años 40, con el grado de capitán de fragata en 1746, con destino en Cartagena, coronel de dragones, a las órdenes del marqués de la Mina, y en 1761 asciende al grado de brigadier,
también coronel del Regimiento de Dragones de Batavia, aunque con sus 33 años de servicio quedó frustrado su ascenso a general. Esto le va a hacer realmente daño porque pues, veía impedido su deseado ascenso, como digo, a general. Tuvo que esperar a principios de la década de los años 70 para disfrutar de su último ascenso como mariscal de campo y en 1772 es destinado como jefe militar en el Reino de Mallorca para cubrir el descanso temporal del capitán general Marqués de Alós. Este cargo de segundo jefe militar es el que le va a permitir pues, conocer bien el sistema defensivo insular y sus precariedades, y es ahí cuando va a confeccionar el proyecto que posteriormente expondré. Con 58 años de edad se le encargó su última misión al mando del Regimiento de Dragones de Almansa en la desastrosa expedición española de 1775. Allí perdió la vida al comandar las tropas que cubría la retirada de las tropas españolas que huían por la superioridad de las tropas argelinas. Estamos hablando del 8 de julio de 1775 y a título póstumo pues fue ascendido a capitán general de los ejércitos de España. En el plano militar, pues casó en 1760 con la mallorquina doña Margarita Sureda Fortuny, de cuyo matrimonio nacieron varios hijos, el primogénito, don Pedro, que será el tercer marqués de la Romana y que tendrá un protagonismo en la época borbónica, María, José, futuro capitán general de Valencia, Pascuala y el menor de ellos, Juan, que será el futuro capitán general de Castilla. Entre otras consideraciones, aunque sean datos algunos biográficos sueltos, pues también, como estamos viendo en la imagen, pues recordar que Pedro Caro y Fontes pues, fue marino, fue arquitecto, mariscal de campo, como os he dicho, en el ejército español, barón de Moguete, Novelda y del Castillo de la Mola, vizconde de Benaeza, caballero de Montesa, marqués de la Romana, maestre de Valencia, director de la Real Academia de San Carlos de Valencia e incluso llegó también a exponer el construir un puerto en Cullera y canalizarlo hasta Valencia. Es decir, que nos encontramos con lo que hoy en día podríamos denominar como un ilustrado militar. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho un poco de la biografía de este personaje, me adentraré en lo que es en sí el proyecto del Marqués de la Romana, que, como digo, lo presenta en julio de 1773 al conde de Ricla, en ese momento secretario del despacho de guerra, y se trataría de un proyecto integrador, sobre todo para mejorar el sistema de vigilancia marítima insular, pues, que, como ya he indicado, sobre todo está direccionado a eliminar o al menos reducir el desembarco ilegal de mercancías, de contrabando, que perjudicaba al real erario y pues también a impedir la llegada de cualquier tipo de infección y de epidemia desde el continente. Bueno, en palabras del propio Marqués, él ya denunciaba, y aquí abro comillas, en el estado está esta isla es imposible cortar el contrabando por otro medio, pero establecidos los cuerpos que propongo, me parece que sin depender del gobierno inglés estaría el rey servido de su casa. Cierro comillas. Y bueno, aquí su experiencia, conocimiento de la isla, su propia valía, estaba avalada por el comandante general Francisco Carelli, el ex regente de la Real Audiencia e incluso un propio oidor de esta Real Audiencia, que son los que le van a avalar ante la Secretaría del Despacho de Guerra. Entre otras cuestiones, las condiciones que él pone para que se lleve a término, en caso de ser aprobado, y es que él tendría el mando del regimiento de dragones y también de la compañía de torreros,
con las mismas facultades y sueldos que si lo tuviera, como si fuera coronel e inspector en estos ambos cuerpos, ¿vale? Tendría comunicación directa con el secretario de despacho de guerra, sin tener que pasar por el capitán general de Mallorca. Y, bueno, los empleos del regimiento y compañía de torreros no tendrían que pagarse de dinero propio. Solo los capitanes y demás empleados deberían responder con sus bienes en caso de incumplir con sus obligaciones, ¿vale? A los soldados, cabos y sargentos que se incorporaran a estas nuevas compañías, pues se les ofrecería como reclamo 300 reales a cada uno para su reemplazo, ¿vale? Además, él proponía pues también la compra de una serie de caballos para dotarlos para completar el regimiento de dragones. Y contiene una serie de cláusulas bastante interesantes que, bueno, especifica un poco todas las condiciones que él recibiría en caso de que el proyecto se llevara a término, ¿vale? Al final estaríamos hablando que se levantaría pues un regimiento de dragones provinciales que estaría compuesto pues de 441 plazas montadas. La misión de estos dragones pues era básicamente patrullar la costa por los caminos que existían en la costa insular. Todos ellos estarían agrupados en compañías o en patrullas, y cada compañía o patrulla pues portaría una carabina con una bayoneta y 2 pistolas cortas. Y el informe nos indica de la existencia también de los propios dragones. Recordemos que los dragones, la compañía de dragones se instauró en Mallorca en 1715 tras la toma borbónica, y que, pues bueno, estaban, por así decirlo, o residían en los municipios cercanos a la costa, pero alejados, por así decirlo. El informe nos indica que residirían estos dragones entre 2 y 3 leguas de la marina, y esto lo que hacía era poco operativo su misión, ya que entre que se le daba el aviso de la posible llegada de una embarcación de contrabando o cualquier otro tipo de enemigo, pues entre el aviso y el desplazamiento al lugar en concreto, pues prácticamente ya habrían desembarcado el contrabando o el corsario, y que en el fondo lo que le hacía era poco operativo. Entre las propuestas que él hace en este proyecto, remarca que los mandos del regimiento de dragones provinciales tendría que formar parte la propia nobleza insular o terratenientes insulares, que esto sobre todo serviría también para que se facilitara el suministro de paja y de cebada para los caballos de los dragones. A estos dragones se les daría una vestimenta, un vestido, un uniforme, que hace una pequeña descripción, que sería con paño azul de alcoy, con vuelta amarilla, y todas las piezas que se expresan en los asientos de vestuario, ¿vale? En segundo lugar, se formaría la compañía de torreros, compuestas por unos 300 individuos. Esta compañía de torreros, a la vez de torreros, también estaría compuesta por un sistema de morberos, sobre todo para impedir, como digo, la entrada de pestilencias. Entre ellos habría un barco de sanidad con un médico, con un cirujano, con un escribano. Y además, como digo, de pues todo lo que sería los torreros que formarían parte de las torres de la isla, ¿vale? Que, como digo, estarían bien pagados, por así decirlo, tendrían un sueldo fijo anuales, como estamos viendo, mensuales y anuales, como estamos viendo en la pantalla, y que este salario, como digo, de esta nueva compañía era sustancialmente mejor
la asignación salarial de los toreros que había en aquel momento, que, como nos indica el proyecto, apenas daba dinero para sobrevivir. En muchos casos estaban tentados por los propios contrabandistas, se producían ausencia de torreros en sus puestos, porque en muchos casos lo que hacían era buscar otros ingresos, ¿vale? Del sueldo que se les proporcionaría solamente el 90%. El resto, ese 10% restante, estaría destinado para pagar gastos de burocracia y también el socorro de viudas y de huérfanos. Según los cálculos, el mantenimiento de los toreros y de las guardias secretas, pues importaban unas 140.000 reales de vellón, como estamos viendo en la pantalla. El de los dragones, pues prácticamente 1,5 millones sin contar hospital y mantenimiento de cuarteles. En total, pues como estáis viendo, pues sumaría 1.740.000 reales. El proyecto del Marqués pues reducía la cifra a 1.179.896 reales de vellón, es decir, que estaríamos hablando de una reducción, de una diferencia de 560.104 reales de vellón. Es decir, la propuesta, aparte de mejorar la defensa, también supondría un ahorro de cantidades de dinero. Como digo, también el proyecto pues contaba con la construcción de 14 cuarteles en los principales parajes de la costa, que nos proporciona también, incluía el plano de estos cuarteles, una tipología de cuartel muy sobria, sin adornos, en 2 alturas, y en la planta inferior habría el comedor, la cocina, el horno, la cuadra, el pesebre, y estos pesebres para albergar a 18 caballos, y en la parte superior pues ahí estarían los dormitorios para 18 camas, sobre todo para los cuarteleros y los propios dragones con sus criados. Es decir, el proyecto especifica que cada cuartel tendría un coste de 59.000 reales de vellón, que realmente sería un gasto difícil de asumir en aquel momento. Y además se tendrían que construir 79 albergues para los guardias secretas o atalayos en parajes accesibles, ya que según el informe la mayoría vivían en cuevas cercanas a donde tenían que vigilar, ¿vale? Todo esto que acabamos de ver, pues para mejorar la vigilancia de toda la isla. Lo que estáis viendo en la pantalla serían los 14 cuarteles, cómo serían distribuidos en la costa, en rojo. El azul, que sería el 15, sería el propio cuartel de dragones que había en Palma, y esto pues permitiría, como digo, articular pues una mejora de la defensa de la isla, la defensa de vigilancia, ¿vale? Bueno, la cuestión será que el proyecto no llegó a realizarse. Recordemos que 3 años después, como ya he contado, se le envió a Argel en aquella misión y allí fallecerá. Y por lo tanto el proyecto no se llegó a materializar. No sabemos si por los altos costes por poner en marcha este proyecto o por la propia defunción del proyectista, pero el proyecto que acabo de presentar sí que nos permite varios aspectos, nos permite entender varios aspectos. Primero, la precariedad del sistema defensivo del momento y, segundo, la capacidad o la voluntad de los particulares por mejorar el sistema defensivo, que evidentemente detrás de esto comportaba una mejora salarial y de mando de esta iniciativa. Es decir, que lo que se articularía, pues como bien indico en el título de esta comunicación,
sea lo que sea, había proponer para ascender, ¿vale? Bueno, sin más, pues agradecer vuestra atención y daros un saludo a todos. Gracias.